Muy buenas noches a todos. La semana pasada comenzaron las clases y visité uno de los cursos de la escuela secundaria y recordé algo que me pasaba habitualmente los primeros días de clase o las primeras semanas de clase. Yo estudié mi escuela secundaria aquí nomás, en una escuela que está aquí cerquita, se llamaba IMEP en ese momento, y me pasaba cada año cuando comenzaban las clases que yo soy asteita, así que estaba segundo, tercero, dependiendo del año, así que pasaba algún améndola y llegaba algún asteita, y cuando llegaba asteita, levantaba su mirada, bajaba sus anteojos, quien estuviera de turno, y decía, asteita. Y yo sabía que detrás de ese pensamiento, la vida para mí iba a ser dificilísima durante el resto del año. Ustedes saben, yo conocí a Jesús a los 18 años, después de la escuela secundaria, así que todo lo que ustedes quieran imaginarse de mi antigua vida es válido. No tan válido, pero es un poco válido. Y cargué durante la adolescencia con cosas que yo hice en la escuela, que me pasaban a mí, y otras que heredé. Mi tío, hermano de mi padre, fue expulsado 2 o 3 veces de esa escuela. Con lo cual, que haya llegado su sobrinito unos 10 o 15 años después, significaba cargar con el estigma. Así que yo no solo era asteita por asteita propiamente, sino por la carga de mi tío. Así que uno llegaba, adolescente, jovenzuelo, y decía, bueno, quiero escribir mi propia historia. Y cuando miraban y decían, asteita. Y yo decía, lo que voy a sufrir este año con la de historia, con la de matemática, con la de inglés, con cualquiera de ellas, porque yo sabía que en la sala de profesores le decían que yo era un rebelde, que contestaba, que no iba a acatar una orden, y cuántas otras cosas se inventan de los alumnos que no son verdad. Ninguna de todas esas es verdad, mamá. Yo no era nada de todo eso, te prometo que no era nada de todo lo que esos profesores pensaban de mí. Y así estaba. Y todo mi esfuerzo, todo lo que yo quisiera hacer durante ese año era casi inútil, porque cargaba con la historia, cargaba con cosas que yo mismo había hecho, que no me podía escapar, y otras que había heredado. Yo estaba lejísimo de la realidad de mi tío, pero esa historia la cargaba. Así que cada año escuchaba, con mucho pesar, con mucho dolor, personas que bajaban su miradita y decían, asteita. Por ahí algunos se animaba hasta a decir el famoso asteita, y no por buena fama, sino por aquellas cosas que cargaban sobre mi espalda. ¿Y por qué me hizo pensar esto? Porque cada comienzo de año, cada inicio, uno entiende o piensa que quiere renovar y quiere hacer cosas que hasta ahora no pudo hacer, que quiere arrancar otra vez y quiere entrar a espacios que no entró y tener conquistas que no conquistó. ¿Y qué pasa? Siempre hay voces, hay miradas que te dicen, asteita. Y uno sabe que va a luchar contra aquellos fantasmas todo el tiempo y no va a poder ganar esas conquistas. Quiero pedirles, amados profesores que están presentes acá, que desechen esa práctica tan odiosa, porque hace que los alumnos carguen años y años con traumas que no pueden. La de plata en psicólogo que gasté para escapar. No, mentira. Pero no desterremos. Hoy me escribió alguien después del culto de la mañana y me dijo, yo fui al IMEP y la de historia hacía eso, yo me lo acuerdo. Y dije, amén, alguien más que soportó y sufrió mi dolor. Hay un personaje de la Biblia que a mí me encanta. Me encanta porque me identifico con él. Y me encanta tanto, probablemente alguna vez me hayan escuchado hablar de él, porque me gusta su historia, me identifico, porque él, estoy seguro, que muchos lo miraron y le dijeron, él era Jefté. Jefté. Y Jefté sabía que toda su historia corría delante de él y que todo lo que él pudiera hacer no iba a tener ningún mínimo sentido, porque ya la gente lo había catalogado, lo había marcado, había dicho lo que iba a ocurrir con él. Jefté fue un famoso juez. Los jueces fueron personas que lideraban al pueblo de Israel ahí antes de la monarquía, antes de que hubiera los reyes, David, Salomón y todos los reyes de Israel. Y los jueces tenían una particular tarea, y era de alguna manera liderar al pueblo en cuestiones espirituales, porque el pueblo tenía la característica en esos años de meterse en profundos problemas y de estar en guerra.
Así que en algunos años el pueblo se metía en problemas, es decir, se ponía en idolatría, dejaba a Dios de lado, y después era conquistado y Dios levantaba un juez, uno de estos hombres, un líder, un caudillo, lo define también así la Biblia, y entonces este juez lo que hacía era ayudar a que el pueblo volviera a Dios y tuviera alguna victoria. Y había razones concretas para que el pueblo hiciera, para que Dios hiciera estas cosas. Y ahí entre los jueces ustedes conocerán al famoso Gedeón, a Sansón, bueno, uno no tan conocido, Barak, a una mujer llamada Débora. Fíjense lo que dice Jueces capítulo 10. Entonces los israelitas le respondieron al Señor: hemos pecado, esto era continuo. Haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero por favor, sálvanos ahora. Y los israelitas se deshicieron de los dioses extranjeros para volver a adorar al Señor. Y mire esto, y el Señor ya no pudo soportar que los israelitas siguieran sufriendo. En otra versión se menciona que el Señor se angustió o que le dolía. Dice quizás hasta que se puso triste. La situación era el pueblo cometiendo errores, equivocándose, y Dios mirándolos y sufriendo esa realidad. Dios diciendo: no puedo soportar que los israelitas, que mi pueblo siga sufriendo. Entonces, ¿qué hacía? Escuchaba lo que ellos decían y levantaba un juez, un líder, un caudillo, un jefe, para que pudiera acompañar este proceso y hacer volver al pueblo a Dios, y entonces sacarlos de quienes lo conquistaban y quienes le hacían pasar malos momentos. Es terriblemente elocuente ver el corazón del Dios sobrenatural, todopoderoso, que le cantamos esta noche, observando el sufrimiento del pueblo, y la Biblia describiendo, no pudiendo soportar más lo que veía. Dios no pudiendo soportar lo que ocurría y haciendo algo por el pueblo. Vamos a leer Jueces capítulo 11, la historia de este señor, de este muchacho, de este joven, Jefté. Dice así, Jueces capítulo 11, Jefté el Galadita, era de Galaad, era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. Le dijeron: no tendrás parte en la herencia de nuestra familia porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Una manera bastante poética de decir, era un terrible delincuente, era un bardo bárbaro, Jefté. Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Vení, le dijeron, sé nuestro jefe, para que podamos luchar contra los amonitas. Los amonitas eran un pueblo que les hacía guerra, los incomodaba. Y Jefté le contestó: ¿no eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Para qué quieren verme ahora? ¿O para qué vienen a verme ahora cuando están en apuros? Los ancianos de Galaad le dijeron: por eso venimos a verte. Vení con nosotros a luchar contra los amonitas y serás el caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Jefté respondió: si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, entonces de veras seré el caudillo de ustedes. Los ancianos de Galaad le aseguraron: el Señor es nuestro testigo, haremos lo que vos digas. Y Jefté se fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo puso como su caudillo y jefe, y reiteró en Mizpa todas sus palabras en presencia del Señor. Se describe en estos primeros versículos del capítulo 11 el perfil de de Jefté, hijo de Galaad. Su padre era un hombre importante y es muy importante que se mencione que era hijo de Galaad, porque no era un cualquiera Jefté, sino que tenía un cierto nombre. Se sabía quién era su padre, y si uno va al registro o a los libros podía encontrar que Jefté era hijo de Galaad, es decir, tenía un nombre importante, no era alguien por ahí. También se menciona que era un guerrero valiente. Y también se menciona que este Jefté era hijo de Galaad y de una prostituta. Parece ser que en algún momento Galaad tuvo contacto con una prostituta y de esta relación nació Jefté. Y por su condición de hijo de una prostituta, la familia lo expulsa. Los hijos
de la esposa legítima, si así fuera la idea, lo echan y lo dejan especialmente sin herencia. Se tiene que ir de su ciudad, se tiene que ir de su pueblo y se empieza a juntar con mala gente. Muchos de los que estudian la Biblia dicen que es probable que Jefté fuera una suerte de sicario, asesino a sueldo o de estos que cometen delitos a sueldo. Estaba contratado para hacer fechorías, palabra antigua pero que entendemos muy bien. Así que este era el perfil de la persona que Dios elige, un hombre que va a ser elegido por Dios. ¿Para qué? Para ser el libertador del pueblo, porque Dios no soportaba más ver sufrir al pueblo de Israel. Entonces tiene que buscar a alguien que sea quien Él elija, lo elige como juez, aquel que va a satisfacer o va a parar el dolor que Dios sentía al mirar al pueblo. Y acá se repite un poco la historia, Dios teniendo en cuenta a un ser humano para llevar a cabo su plan. La historia repetida de Dios con la humanidad, Dios buscando desesperadamente hacerle bien a la humanidad y usando a otros humanos para alcanzar ese propósito. Y no es una historia ajena, un cuento ajeno, porque los mismos apóstoles nos enseñaron esto. No es una historia ajena o lejana al mismo Jesús. Jesús diciendo, vayan y hagan discípulos, cuéntenles, sanen enfermos, venden a los lastimados, levanten a los muertos, liberen a los oprimidos. O las mismas palabras de Pablo diciendo a la iglesia, los cristianos tienen el ministerio de la reconciliación, es decir, está encargado en ustedes, simples seres humanos, el acto de poner o de ayudar a poner al hombre en reconciliación con Dios. Esta es la historia de Dios y el ser humano, usando personas comunes y corrientes para satisfacer su deseo de hacerle bien a otros hombres. Y este es el contexto, esta es la situación. Ahora, profundicemos un poco más en la clase de hombre que Dios elige, porque estoy seguro que por mucho tiempo Jefté escuchó, Jefté, y se volvieron a poner el anteojo. Y Jefté, cada vez que miraba su historia o quería cambiar o quería dejar de hacer alguna de estas trapisondas, escuchaba voces que le decían, ¿su apellido? Jefté. Jefté. Y él sabía que iba a ser muy difícil cambiar todo aquello que tenía por delante. Y me pregunto cuántas veces vos y yo nos encontramos con nuevas situaciones, al arrancar el año, al empezar nuevos proyectos, al cargar con nuestros dolores y decir voy a hacer esto o voy a modificar esta historia, y te encontrás con alguien que te mira y no te dice mucho, pero en esa sola palabra ya está mostrándote que va a ser muy difícil que vos cambies ese pasado que te condena, que te fastidia, que te ata. Jefté era nacido de una madre que tuvo una vida difícil. Evidentemente Galaad estuvo con una prostituta, así lo menciona la Biblia, y eso hizo que él tuviera una distinta característica en su familia. Probablemente Jefté creció en un entorno familiar donde se sintió despreciado, donde se le hizo notar esa diferencia, hasta tal punto que en un momento le dijeron, te vas de acá, vos sos hijo de una prostituta, no tenés lugar con nosotros. Y yo no sé cuántos de nosotros hemos crecido en familias que nos han dejado de lado, no nos han cuidado como merecíamos, pero Jefté creció en una familia donde se le hizo notar que era hijo, no hijo de esa familia, no era parte de esa familia. Y llegó a un punto de su vida donde sus propios hermanos se juntaron y le dijeron, salí de acá porque vos no vas a tener lugar con nosotros. Este era el hombre al que Dios estaba mirando. Esta era la clase de persona a la que Dios estaba mirando. ¿Para qué? No para levantarlo y que quedara en la Biblia, sino para satisfacer su propio deseo de alcanzar a otros, de hacerle bien a otros, de sanar a su pueblo, de que su pueblo volviera al corazón de Dios. Un muchacho, evidentemente, un adolescente que no pasó una buena adolescencia, creció en un ámbito donde el odio era parte de su vida cotidiana, donde le hicieron sentir mucho resentimiento. Tuvo que abandonar sus raíces, su pueblo, su gente, tuvo que abandonar su historia. Lo dejaron sin nada. La Biblia dice, no tenés
lugar en nuestra herencia. Y cuando uno mira y piensa hoy en términos del año 2019, la herencia, dice, uy, pobre Jefté, se quedó sin una moneda. Y en realidad no era lo más importante, o sí, pero lo más trascendente es que él se quedaba sin historia, se quedaba sin apellido, se quedaba sin raíz, se quedaba sin lugar. Perder la herencia no significaba perder unas cuantas vacas. Significaba, le estaban diciendo, no sos más, no llevas más el apellido nuestro. Nadie más puede decir Jefté, hijo de Galaad, porque no estás más acá. Y muchas veces a vos y a mí se nos dice, vos no pertenecés a esto, vos no sos más de este lugar, o no tenés raíz acá. Y cuando uno quiere salir se encuentra con alguien que mire y dice, Asteita, o Jefté. Y ese peso es una carga tan grande para vos y para mí que nos impide seguir adelante. Se transformó en un delincuente, en un verdadero delincuente. Jefté, dice la Biblia que se empezó a rodear de muchachos de mala conducta. Él tenía mala conducta. Él era un guerrero valiente y su mala conducta lo llevó a asociarse con otros y probablemente su dolor y probablemente no encontrar otra salida a su situación. Así que este es el perfil del hombre que en el contexto del libro de los jueces Dios va a tomar y va a usar para satisfacer el deseo de su corazón, que era aplacar el dolor del pueblo. Un hombre con un pasado tormentoso, un presente delictivo, con un futuro incierto, porque el presente que tenía no le hacía augurar ningún futuro cierto, con probables problemas emocionales, con rencores que surgieron rápidamente cuando enfrentó a los que vinieron a buscar. Ustedes me vienen a buscar ahora. Si ustedes me echaron, ¿qué venís? ¿Qué venís? Si a mí me sacaron como un perro, fueron las palabras de Jefté. ¿Qué venís a buscarme ahora? Eso nos habla, hermanos, si uno se mete un poquitito en el corazón de Jefté, de rencor, de dolor. O sea que era un muchacho bastante castigado. Un hombre, en resumidas cuentas, que no hubiera sido elegido por ninguno de nosotros. Y mucho menos elegido por ninguno de nosotros para liderarnos, para salvarnos, y mucho menos para entender que podía ser usado por Dios para rescatar al pueblo y alinearse al corazón de Dios. Y me pregunto, ¿qué cosas hay en nuestro pasado? ¿Qué cosas hay en nuestra historia reciente? ¿Cuántos recuerdos y cuántas cosas vienen cada vez que uno intenta, y digo arrancar un año porque uno está en marzo y tenemos la costumbre los argentinos de pareciera ser que en enero y en febrero cerrar la agenda y decir en marzo voy a comenzar nuevamente con todo, me voy a involucrar a servir, voy a cambiar aquellas cosas, bueno, y todas esas cosas que todos planificamos. Y cuando querés empezar de nuevo, te encontrás con esta lista, esto que me pasaba a mí cada año y decía, este año voy a otra vez tener un final igual al del año pasado. No voy a poder revertir mi conducta porque ya saben quién soy. ¿Qué historias te invaden, te anulan, te incapacitan? ¿Cuánto daño tienen tus emociones? ¿Cuánto dolor acumulás? ¿Cuántas cosas como Jefté te hicieron? Algunas con razón, pero que al mirarlas te están impidiendo escuchar o saber que Dios quiere o puede usarte. ¿Qué situaciones de este presente te recuerdan a cada instante que Dios no puede tenerte en cuenta? ¿Qué ves cuando mirás al futuro, hermano? Delitos, rencores, odios, pérdida de herencia, de identidad. ¿O ves un futuro siendo usado por Dios? ¿Qué es lo que te impide hoy, por la acción del pasado, aliviar la angustia de Dios, o mejor dicho, que Dios siente al ver a su pueblo, a su creación oprimido? Hermanos, no intento traer un inflador anímico en esta noche y decir, bueno, estos son unas emociones buenísimas y arranquemos y comámonos la cancha. Simplemente intento mirar la Biblia. Porque Pablo, el apóstol, escribe esto a los corintios como para confirmar la idea y como para que nosotros digamos lo que Jefté vivió es algo que es verdad, que puede vivirse. Dice 1 Corintios 1:26, voy a leer el lenguaje actual que es maravilloso. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Es Pablo el apóstol escribiéndole a los corintios.
Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes a Cristo o con Cristo. Y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, el Señor. Las palabras del apóstol Pablo confirman a Jefté. Las palabras del apóstol Pablo hacen que esa historia tenga sentido. Y por qué no tu historia y mi historia al identificarnos con Jefté. Me siento tan identificado con Jefté cuando lo leo, cuando busco en él. No porque haya sido un delincuente, pero porque Dios elige quienes no debería elegir. Quienes no tenemos las capacidades, ninguna capacidad para calificar o para levantar la mano y decir, contá conmigo. Y el Señor, y uno mira al lado y otra vez viene el recuerdo. Y no quiero insistir más porque me empiezan a venir las caras de las profesoras y ya entro en un mar de pecado que no puedo salir. Ay, esas profesoras hermosas de la vida que me decían Asteita. No, mentira. Señor, elige a quienes no tienen nada, porque Él le encanta esto. Y Dios te eligió a vos con un pasado difícil, hermano. Con un pasado doloroso. Dios te eligió a vos con una familia que te ofendió y te lastimó, con una madre o un padre que probablemente no hayan ayudado a que vos te desarrolles y hasta probablemente te hayan dicho sos un inútil, sos un vago, levantate, salí de la cama, nunca vas a conseguir nada, no servís para nada. Dios te eligió, Dios pensó en vos. Dios pensó en vos con una condición social baja, sin dinero, sin herencia, sin apellido, sin venir de una raíz de iglesia, sin un apellido de renombre entre las iglesias cristianas o evangélicas, o como quieras llamarle, sin que tu apellido signifique nada. Dios te eligió, y Dios no te eligió porque solamente te ama a vos, que lo hace y te ama demasiado. Dios te eligió porque necesita aliviar el dolor del pueblo. Dios te eligió porque necesita que vos y yo seamos iglesia y aliviemos el dolor de un pueblo que está sufriendo, que allá afuera sufre, y nosotros muchas veces nos quedamos dando vueltas alrededor de Asteita. Entonces eso nos aplaca, nos llena de dolor, nos mete para adentro y decimos, yo no soy, yo no califico, yo no puedo ser usado por Dios, yo no puedo levantarme como un caudillo, como un juez, como un jefe, como alguien que sea quien alivia el dolor de quienes están doliendo. Dios quiere tenerte en cuenta y Dios quiere usarte. Y Dios no solo quiere usarte dentro de la iglesia, porque esto suena muy bien de cara al comienzo del año. Y dice, bueno, la iglesia va a comenzar y empiezan un montón de ministerios. Y Dios quiere usarte en las cosas formales de la iglesia. Pero Dios espera que vos tengas una vida de compromiso o de relación con Él tan fuerte y tan grande que no sea necesario anotarte en un ministerio de la iglesia para aliviar el dolor de su pueblo. Dios espera que el lunes vos puedas aliviar el dolor de aquellos que están sufriendo. Dios espera que el martes lo hagas. Dios espera que cada día de nuestra semana nosotros podamos ser el reflejo de amor. Cuando nos crucemos con un hermano que está sufriendo en la verdulería o en el almacén, o podamos alcanzar y abrazar a aquellos que tienen necesidad, estén o no estén en el culto del domingo, esas personas, o estén o no estén anotadas en las actividades de la iglesia. Que vos y yo seamos de influencia, seamos sal y luz en todos los lugares donde pisemos. Ahora, hay algo importante en la historia de Jefté. Hay algo que ocurrió que si no hubiera ocurrido la historia no tendría sentido, o su vida no tendría ningún sentido. Dice el versículo 29 del capítulo 11, prestale atención a esto. Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpa de Galaad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y después podés seguir leyendo la historia, cómo termina, cuál fue el resultado y todas las cosas que hizo Jefté.
Pero el hecho distintivo para que él haya podido ser usado por Dios, para que él haya podido ganar lo que ganó, para que él haya podido sacarse de encima el estigma de quienes lo miraban y le decían, Jefté, fue que estuvo o fue poseído por el Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tomó posesión de Jefté. Tomó posesión del exiliado, tomó posesión del dejado de lado, tomó posesión del hijo de la prostituta, tomó posesión de aquel que todo el mundo descartaba, del delincuente. El Espíritu Santo entró y a partir de ese momento empezaron a ocurrir cosas distintas en su vida. Y podemos contar esta historia porque el Espíritu Santo tomó control de Jefté, si no sería una romántica historia y diríamos qué lindo, qué héroe fue Jefté, pero cobra un sentido sobrenatural porque él le dio lugar al Espíritu de Dios en él, y cuando el Espíritu de Dios entra en nuestra vida, cuando el encuentro con Cristo es tan fuerte, ahí las cosas tienen otro lugar y tienen otro sentido. Y me encanta que la Biblia escriba la palabra poseído porque habla de tenencia, habla de propiedad, habla del control absoluto de algo, en este caso el Espíritu de Dios, sobre otra cosa, Jefté. Y a esto se refiere Pablo cuando allí en 1 Corintios, lo que leímos recién, dice Dios los ha unido a Cristo, los ha unido con Cristo. Ustedes fueron elegidos, lo vil y menospreciado del mundo eligió Dios para avergonzar aquello que es o que no es. Todas esas cosas porque los ha unido a Cristo. Sin la unión con Cristo podemos ser un conjunto de buenas intenciones, pero en nuestra unión con Cristo nosotros tenemos otro tipo de poder, otro tipo de vida. Y permítanme decir unas últimas 4 o 5 cosas referidas a esto. Jefté fue elegido por hombres, pero aprobado por Dios. Cuenta la Biblia que los ancianos y los líderes fueron a buscar. Se acercaron y le dijeron, vení, pero Dios lo confirmó poseyéndolo con su Espíritu. Y hermanos, no permitas que ninguna actividad humana te envíe o te coloque o te ponga en lugares donde no te tienen que poner. Que sea el Espíritu de Dios el que confirme tu hacer, el que confirme las cosas que vos hagas. Si te vas a transformar en un caudillo para aliviar el dolor del pueblo, que sea el Espíritu de Dios que te confirme y no solamente un llamado de algunos ancianos o líderes. En segundo lugar, otros líderes se acercaron a pedirle ayuda. Son detalles que leo y que me encantan resaltar. Y que otros líderes se hayan acercado a pedirle ayuda significa que hay un lugar para todos. Porque la Biblia cuenta que eran ancianos y líderes de Galaad, pero fueron a buscar a otro. Es decir, que era necesario otro. Porque todos somos necesarios. Hay un lugar para que vos desarrolles tus dones. Hay un lugar para que vos estés. Hay un lugar para que no te quedes afuera. Y uno dice, bueno, ya hay algunos, yo no puedo. Y que estos ancianos y líderes hayan ido a buscar a Jefté nos habla de que hay lugar para otros. En tercer lugar, necesariamente al identificarnos con Jefté, en nuestras propias vidas, si vos te sentís un Jefté, tenés que aceptar a otros Jeftés. Qué nombre difícil, se podría haber llamado de otra manera. Me duele el labio ya de pronunciar Jefté. Aceptar que vos sos un Jefté, que tu vida es transformada por el Espíritu de Dios, nos lleva a mirar hacia el costado y decir, acá hay un Jefté, acá hay una jeftesa, que es el femenino, el gentilicio femenino. No se rían, lo estudié. Jeftesa, tenés lugar en el servicio. Jefté, tenés lugar en el servicio porque yo soy un redimido. Yo soy un delincuente que Dios rescató y que su Espíritu tomó control de mí y entonces soy usado para aliviar el dolor del pueblo. Entonces vos que sos igual, vos que cargás con una historia, con un pasado, con dolores, con muchas cosas que la verdad que a mí no me harían elegirte para aliviar el dolor del pueblo, me hacen que vengas y que formemos parte del mismo equipo. En cuarto lugar, Jefté era un guerrero valiente y se pudo ver cómo usó sus características para el mal o para el bien. La valentía y la bravura como guerrero le permitió a Jefté transformarse en un delincuente. Pero esa misma bravura y esa misma valentía y esas mismas agallas lo transformó en un caudillo del pueblo de Israel. Hermano,
Dios te dio características, capacidades, dones. ¿Las estás usando, las estamos usando para delinquir o para transformarle la vida a otros? Las mismas características. La diferencia fue que fue poseído por el Espíritu de Dios, pero las características eran las mismas. Jefté era un guerrero valiente, bravo, pero estaba delinquiendo hasta que Dios lo encontró y lo puso a su servicio. ¿Para qué estás usando las características que Dios te ha dado, los dones, tus talentos, tus capacidades especiales? ¿Para delinquir o para ser parte del alivio del pueblo de Dios? Quinto lugar, Jefté, vuelvo a mencionar esto, era un guerrero valiente, es decir, que no era cobarde. Mirá lo que dice el diccionario acerca de la cobardía: falta de ánimo y valor. Aquel sin valor ni espíritu. El cobarde es el que no tiene ánimo y no tiene valor. Es aquel que le falta espíritu para hacer las cosas. Y menciona una segunda palabra que es pusilánime, que nosotros no la usamos mucho, pero mirá qué interesante. El pusilánime o el cobarde es el falto de ánimo para intentar cosas grandes. Y Jefté no era un cobarde. Jefté no tenía miedo de enfrentar cosas grandes. ¿Cuáles son las cosas grandes que vos tenés por delante? ¿Cuáles son las cosas que Dios te está poniendo? Y permitime decirte, probablemente puedas entender este mensaje para algún lado, pero está enfocado en que Dios levantó a Jefté para aliviar el dolor del pueblo. Para eso Dios no te hizo cobarde. Y Pablo le escribió a Timoteo: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder. ¿Para qué? Mirá el poder de Dios para qué viene: para amar a los demás, y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Eso está en 2 Timoteo 1:7, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Y en último lugar, Jefté era un hombre de fe. Jefté está mencionado en la famosa lista de héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Ese capítulo donde se mencionan las cosas que estos héroes, estos jueces, estos hombres de fe hicieron. Dice el comienzo de ese versículo que la fe es la garantía, ese capítulo, que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11 empieza de esa manera. Pero déjenme o permítanme decir lo que también es la fe como concepto más amplio y no solamente el concepto de creer a Dios o creer en Dios o creerle a las cosas de Dios. En este contexto, ser un hombre de fe significa sacar la mirada de mí mismo, de mi condición, de mi realidad, de mis falencias, de mis carencias, de mis debilidades y ponerla en Dios. La fe es, en este caso, en este contexto, declarar: Señor, no se trata de mí, no tiene que ver con mis fuerzas, no tiene que ver ni siquiera con mis talentos, no es conmigo el asunto. Lo que vos querés hacer no tiene que ver con las cosas que yo puedo darte. Lo que vos querés hacer conmigo es porque necesitas aliviar el dolor del pueblo. Y cuando esa dimensión de la fe cobra sentido, vos y yo dejamos de perder una batalla que nunca vamos a ganar, y es la de ser perfectos nosotros. Es de perseguir la santidad con nuestras propias fuerzas, es dejar de pecar en nuestros propios esfuerzos, y es descubrir que en la cruz está todo lo que vos y yo necesitamos, que en la cruz está, al ser poseídos por Dios, está todo lo que necesitamos. Y en ese lugar vos descubrís que no se trata de vos, que vos no podés hacer nada. Por eso cantamos Gracia Sublime, porque todo lo que intentes hacer vos y yo no sirve para nada. Y uno llega a la cruz y encuentra en Jesús la respuesta a todo su ser. Y Jesús agarra nuestra historia y nuestro pecado y la pone en el lugar correcto. Hermano, yo no puedo olvidarme de las cosas que hice. Yo no puedo borrar mi pasado. Me encantaría decir: borro mis archivos y desaparecen. No puedo, pero puedo llevarlos a la cruz. Puedo dejarlos al pie de la cruz y puedo permitir que Jesús haga con mi pasado lo que Él sabe hacer como nadie. ¿Saben qué? Perdonarlo. Y Él sí olvidarlo y no recordármelo cada día. Jesús no se para cada
primero de año, revisa la lista y dice, Asteita. Asteita. ¿Saben lo que hace Jesús? Cuando usted y yo pedimos perdón. Les contaba esto a los chicos en la semana. Uno se acerca y le dice, Señor, sabes que no te hablé en estos días porque viste que yo hago estas situaciones. Y Dios, yo me lo imagino así, Dios sentado diciendo, ¿qué? ¿Qué me venís? No, ¿te acordás que la semana pasada me mandé esa situación? Y sigo diciendo, ¿qué? No me acuerdo. No me acuerdo. Y de repente movimiento en el cielo y el Señor diciendo, Pedro, tráigame a ver la carpeta de Diego, tráela, a ver el expediente. Y buscan en el expediente. ¿Cuándo decís que pasó lo que pasó la semana pasada? ¿Te acordás, Señor, que te lo conté, te lo confesé y la verdad que me pesa tanto y no puedo perdonar esto y estoy tan dolido? Y el Señor se pone los anteojitos y revisa así y dice, no aparece. No aparece. A ver, y de repente cae otro al servicio y dice, acá había una adenda o una segunda parte del legajo de Diego. Toma, fíjate, Señor, a ver si está acá. Y vuelve a revisar. Y no encuentra porque el Señor se olvida. No porque es olvidadizo, porque decide olvidar tu pecado y lo pone en lo profundo del mar. Lo separa tan lejos como el oeste está del este. Porque el Señor no está todo el tiempo recordándote quién sos, porque Él en Cristo perdona todo. Cuando vos te arrepentís, llegás a Él, tu pasado queda blanco. En la cruz, tu historia no tiene impacto en tu vida presente. Cuando vos llegás a la cruz, tu pasado no tiene impacto en tu vida presente. Lo tendrá para darte sabiduría, pero no para condenarte. Así que si alguien está diciéndote, Ateita, Jefté, cree que el Señor en la cruz perdonó todo. En Él tenemos todo. Y pensaba, hoy a la mañana, cuando Willy nos miraba a la cara y nos decía, me conmueve ver que algunos cantan, que todo lo que soy alabe al Señor. A mí me emocionaba pensar que es verdad, porque todo lo que nosotros somos, toda nuestra historia, todo aquello que hemos llevado al pie de la cruz, tiene que alabar al Señor. Y todo aquello que nosotros llevamos al pie de la cruz, el Señor lo perdona, lo toma y lo transforma para que vos y yo seamos usados. No para que cuentes y digas, wow, qué gran caudillo, sino para aliviar el dolor de un pueblo por el que el Señor sufre, por el que el Señor se entristece, por el que el Señor no soporta más ver sufrir de esta manera. Jefté era un hombre lleno de carencias, con un pasado turbulento, con un presente delictivo y con un futuro incierto. Pero es usado al ser poseído, tomado, en palabras del día de hoy, el haberse encontrado con la cruz. Nosotros, o por lo menos yo, gente muy identificada con Jefté, de mis personajes favoritos de la Biblia, permitiremos que el Espíritu Santo tome control y posesión de nosotros. Permitiremos que el Señor de cara a este año tome control de nuestra vida, no solamente para los ministerios de la iglesia, sino para cada espacio donde vos y yo nos movemos. Dejaremos que el Espíritu nos abrace de tal manera que nuestra historia no sea un recuerdo, no sea un fantasma que venga a invadirnos todos los días, sino que quede en el lugar correcto, en el fondo del mar, porque Cristo ha perdonado todo nuestro pasado. No hay recuerdo, no hay condenación para los que estamos en Cristo. Hay nuevas historias. Que este 2019, hermanos, no nos encuentre lanzando solamente la iglesia, sino que te encuentre a vos lanzando tu vida
a una nueva dimensión, a esa dimensión donde lo natural se transforma en sobrenatural. ¿Por qué? Porque Jesucristo, porque el Espíritu Santo tomó posesión de tu vida, le diste autoridad, le diste control y le diste todas las cosas que el Espíritu Santo sabe hacer mejor que nadie. Que el Señor nos ayude. ¿Quieres cerrar tus ojos? Y oramos por esto. Señor, queremos pedirte que, en primer lugar, queremos darte gracias por la Biblia. Señor, cuántas gracias te tenemos que dar de poder encontrar tu palabra escrita, esta hermosa idea de que alguien escribiera la historia de Jefté, la de Moisés, que alguien guardara las cartas de Pablo que tanto nos inspiran, nos enseñan. Señor, queremos pedirte que ninguna voz en este año nos venga a susurrar, a recordar quiénes hemos sido. Que nadie con ironía venga a decirnos, te conozco, yo sé lo que haces, yo sé quién sos, así que ni te arrimes, ni intentes, porque tu destino va a ser el mismo. Señor, en el nombre de Jesús, que se rompa absolutamente cualquier voz, cualquier atadura en nuestra vida que nos lleva a quedarnos quietos, a vivir una vida, perdón por la expresión, Señor, y hablo de mí muchas veces, a vivir una vida miserable, comiendo lo que se cae de la mesa cuando me puedo sentar a comer un banquete enorme, a vivir una vida abundante, grande. Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirte que la iglesia de la puerta abierta, no la institución, sino este cuerpo vivo de hermanos, viva un 2019 donde come el banquete que el Rey ha preparado para que comamos y no coma las migas que se le caen de la mesa a otros. Señor, que permitamos que el Espíritu Santo nos posea, tome autoridad, tome control, nos diga dónde ir, cómo ir, cuándo, de qué forma. Que podamos, Jesús, no tener recuerdo de aquellas cosas que todo el tiempo en nuestra mente el enemigo nos trae y nos dice, no intentes, sí, ya fallaste. Señor, que Jefté sea nuestra inspiración, no él, sino lo que hiciste con él. Que el encuentro con la cruz, lo más importante que nos puede pasar, sea lo que nos impulse a poder ser instrumentos de la reconciliación, a poder ser instrumentos para que aquellos que están sufriendo dejen de sufrir una vida lejos de vos. Señor, tu corazón está conmovido, como se conmovía en el momento de los jueces, hoy se conmueve, se entristece, se duele pensando en todos aquellos que están sufriendo. Que podamos, Jesús, ponernos a disposición después de haber sido poseídos por tu Espíritu Santo, no antes. Si eso ocurre antes, va a ser un conjunto de buenas intenciones, un lugar social muy lindo, pero el día que el Espíritu Santo tome control absoluto de nuestras vidas, tendremos resultados sobrenaturales que nosotros no podemos alcanzar. Señor, queremos eso, no solo para la vida de la iglesia, sino para la vida de para nuestra vida personal, para la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Amén.